Salamu alaikum wa rahmatullahi, hermanos y hermanas. Hola a todos. Aprende. Mira. ¿Qué es esto? Limpiar la casa. No sé cómo se llama en castellano. ¿La entiendes? ¿Así? Ahora. ¿Ves? Y... muy fácil. Hermano Hshuma, tu mujer está enferma y tú sentado esperando que tu mujer se ponga bien para hacer esto. Muy fácil, por favor. Mira. Así. Y luego coges esto. Haces así. ¿Ves? Muy fácil, hermano. ¿Ves? Y cuando acabas, te sientas con ella, coges el Corán, empieza a salir con ella el Corán y misericordia de Allah. Allahu Akbar. Y luego te quejas, hermano, que mi mujer no me hace caso, que mi mujer no sé qué. Sigue al profeta. Lo digo otra vez. No hay que seguirlo solo rezar el cordero. De Cristo, Bistik. Hay que seguir también al profeta en todo. Como era tu profeta, le pedimos a Dios, inshallah, que nos da la felicidad entre las parejas, inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi, hermanos y hermanas. Hola a todos. He vuelto otra vez. ¿Ves? ¿Qué es esto? Jari plancha. Y la otra, hachi aspiradora, que se me ha ido el nombre. ¿Vale? Mira, cogemos, muy fácil. En vez de cantar, pues leer el Corán. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ¿Ves, hermano? ¿Cuánta gente entra y dice a su mujer, planchame el pantalón? Te planchamos a ti, hermano. Muy fácil. Y luego no te quejas. Quiero volver con mi mujer, que no estoy bien con mi mujer. Hombre, hay que ser amable. Hay que ser guay de Paraguay. Cuando seas amable y simpático, tu mujer siempre estará así. Cariño, Florinda. Salamu alaikum, hermanos y hermanas. Hola a todos. He vuelto otra vez. Este es el cuarto vídeo. Si los ves todos, tendrás experiencia. Y estos vídeos no solo para musulmanes, también para no musulmanes. Si te gusta, lo haces, pues bien. Y si no te gusta, no lo haces, pues no pasa nada. Yo no voy a perder nada, pero usted sí que vas a perder. ¿Y sabes qué vas a perder? Pues vas a perder a tu Florinda. Despierta. Los machistas, cuando cogen el coche para lavarlo, es que lo dejan así, brillante. Pero en su casa no hace nada. O sea, tu coche mejor que tu mujer. Vaya, yo solo un abrazo a mi mujer mejor que un Ferrari. Si tu coche es mejor, pues abrázale. Dale un beso en el motor cuando está caliente. Muchos hermanos diciendo, hermano Taha, tienes razón. Eres un crack. No, eso de crack no mola, ¿eh? Crack no mola. ¿Sabes por qué? Porque aquí al lado hay una tienda, se llama Crack. Y es una tienda de esas tiendas de Super 100, €1. O sea, yo €1. Todo lo que hago €1, hombre, por favor, ¿eh? Llamarme en Eroski, Carrefour, Apple, iPhone 7, Crack, €1, por favor. Bueno, igualmente yo no me enfado. Y tú también, hermano, no vayas a enfadarte porque te voy a dar un trabajo. Empezamos, hacemos así primero, ¿vale? Bismillah. Cogemos Harry Drive, hachi esponja. Un poquito. Echamos un poco de agua. Muy fácil, ¿eh? Cogemos el vaso, ponemos hachi esponja dentro y así. ¿Ves? Aprende. Muy fácil. Para abajo, para arriba. Y echamos agua. No la dejamos así. Está prohibido. Y no me digas que el dueño lo paga. ¿A ti te gustaría que te hagan esto? No, ¿verdad? Pues estate quieto. ¿Ves? Un poquito de agua. Un poquito. ¿Ves? Así. Muy fácil. Uno me ha dicho, ¿tú también lo haces o solo estás grabando? Pues claro que lo hago. Yo soy guay del Paraguay. Y luego mi mujer siempre está así. Florinda. ¿Ves? Lo dejamos aquí a descansar. Cogemos el plato, hachi esponja otra vez y así.
Si eres musulmán, pues leer el Corán. Y si eres español, te gusta cantar, pues canta. Mi carro me lo robaron. Y tu Florinda te dice, anoche cuando dormía. ¿Ves? Muy fácil. Echamos otra vez agua, un poquito, ¿eh? Así. Así. Para arriba, para abajo. Le damos la vuelta. Lo dejamos aquí. Ya está. Algunos dirán, hermano Taha, ¿y mi mujer qué? ¿Estarán viendo las películas? No, tu mujer aquí, al lado tuyo, haciendo la marmita. Y tú, aquí, que te voy a dar más trabajo. Mira, ¿qué es esto? Patatas. Nosotros le llamamos batata, con B, porque tiene mucha energía, vitamina. Cogemos esto, ¡dam, dam! Le quitamos la ropa, ¿ves? Así. Espérate, venga. Ahora, es que hace mucho tiempo no hacemos marmita, por eso. Bueno, no te cortes, cuidado, luego no me echas la culpa a mí. ¿Ves? Aquí, un poquito. Muy fácil, ¿eh? Haciendo la marmita, mucho vitamina. ¿Ves? A poco tendrás experiencia, como yo. Qué bueno. Bueno, vamos a poco. Ya falta poquito, poco. Yes. Ya está. ¿Ves? Si quieres frita, cortarla en 40. Y si quieres marmita, pues cortarla en 4. Y si lo das a tu mujer, y tu mujer te dice, gracias, guapo. ¿Ves? Antes eras feo, ahora eres guapo. ¿Por qué? Porque eres guay del Paraguay. Bueno, hermano, acabo con esto, ¿vale? Este es mi primo. En Marruecos se ha ido al mercado a comprar batata. Se ha ido al mercado y dice, ponme unos cuantos kilos de batata. Y el tío empieza a coger batatas, pero pequeñas. Y mi primo enfadado. Le dice mi primo, te he dicho que pongas batata. Y eso es batatat. Batatat no, yo quiero batata. Bueno, hermano, te dejo con tu Florinda. Que lo paséis bien, inshallah. He vuelto otra vez. Tranquilos. Hoy no estoy en la cocina. Ni hacha esponja, ni batata. ¿Vale? Y por la noche no hace frío. Aprende. Mira. Bajamos. ¿Ves? ¿Esto qué es? Mercado. Entras y coges esto. Muy fácil. Le haces así. Un poco de masaje. Así. 2, 3. 2, 3. Ya lo tienes. Coges esto. Lacoste. Este es un burro, solo un chiste. Se ha ido a discoteca de lujos. Y el portero, el pavo. Y citó burro para atrás, porque es feo. Cuando se ha ido, ha encontrado a un cocodrilo. Dice, cocodrilo, sube. Si sube, vuelve a la discoteca. Dice el pavo, ¿eso qué es? Dice, Lacoste. Dice, venga, entra. ¿Ves? Hay que ser pijo para entrar a casa. ¿Para que yo te eche tu mujer? Hace mucho frío en la calle. No vais a dormir en el coche, hermano. Despierta. ¿Ves? Y le haces así. Así. Para abajo. Así. ¿Ves? Y haces 1, 2. Como he trabajado en la tienda de Sara. ¿Ves? Algunos dirán, hermano Taha, yo con eso no. Yo soy un hombre. ¿Y yo qué soy? Chaquera. Hombre, hermano, despierta, por favor. ¿Ves? Coges esto. 2, 3. 2, 3. Ya está. Lo coges en el armario y te sientas con tu Florinda. Hermanos, acabo con esto. No sé si es verdad o es un chiste. En un colegio había mujeres que quieren aprender matemáticas. Y la profesora un día les pregunta, 5 más 7, ¿cuánto? Eso digo yo. ¿Cuánto? Venga, rápido. Una mujer dice 18. Otra, 4. Y una ha dicho 12. Y la profesora, ¡bravo! ¿Cómo lo has hecho? Y dice la señora a su profesora, hija mía, am 12, am 18. Yo solo quiero que mi marido sea guay del Paraguay. Eso, hermano, no importa 12, 15, 100, 8. Lo importante es que ser guay del Paraguay con tu mujer. Espero que todos estén bien, inshallah. Salamu alaikum. Hasta la próxima, inshallah.